El contenido de nuestro video de hoy se centrará exclusivamente en apagar nuestra mente activa, para poder alcanzar la calma y la tranquilidad necesarias para conciliar el sueño. Relájate con estas historias y cuentos que están especialmente diseñados para hacerte dormir rápido y profundamente. A través de este método podrás encontrar la paz y liberar el estrés para despegar tu mente y así poder dormir mejor y placenteramente toda la noche. Así que te invitamos a estirar tu cuerpo, cerrar tus ojos y, simplemente, dejarte llevar sin tener ninguna otra expectativa más que la de lograr un estado de relajación profunda. Había una vez en un rincón del mundo una mujer llamada Isabella Hartman, una intrépida exploradora de bosques que dedicaba su vida a descubrir los secretos más ocultos de la naturaleza. Su valentía la había llevado a convertirse en la conductora de un exitoso programa de televisión que mostraba al mundo las maravillas que los bosques guardaban. En el primer episodio de la temporada, Isabella decidió aventurarse hacia un bosque misterioso, rodeado de mitos y leyendas sobre animales mágicos. Con su equipo de cámaras y su carismática presencia, se adentró a lo desconocido en busca de criaturas místicas. La densidad del bosque parecía cobrar vida con cada paso que Isabella daba. A medida que avanzaba, las sombras de los árboles parecían danzar al ritmo de su emoción. La audiencia, cautivada por la magia que emanaba de la pantalla, se sumergió en un mundo donde lo ordinario se volvía extraordinario. En una noche estrellada, Isabella y su equipo se toparon con una clara en el bosque, iluminada por una asombrosa aurora boreal que teñía el cielo de colores inimaginables. Fue en ese instante que Isabella divisó una violeta resplandeciente entre la hierba. Fascinada por la belleza de la flor, Isabella se acercó y la tocó con delicadeza. En ese preciso momento, una energía mágica envolvió su cuerpo, y la violeta se desvaneció en el aire. Isabella, desconcertada, no se percató de los cambios que se estaban gestando en su ser. Al amanecer, Isabella despertó en un mundo totalmente diferente. Descubrió, con asombro, que se había transformado en un majestuoso ciervo blanco, con cuernos que resplandecían como la luna llena. Aunque inicialmente sintió miedo, pronto comprendió que su destino estaba entrelazado con la magia del bosque. Así comenzaba la increíble odisea de Isabella Hartman, la exploradora de bosques convertida en criatura mágica. Un nuevo capítulo se abría en su vida, lleno de misterios y lecciones que transformarían su corazón y su conexión con la naturaleza. Isabella, aún asombrada por su transformación, exploraba el bosque con la gracia y la agilidad de su nueva forma de ciervo. Aunque al principio se sintió perdida, una sensación interna la guiaba hacia un claro en el corazón del bosque, donde descubriría respuestas a su enigma. En ese claro, entre los árboles centenarios, Isabella encontró a un anciano sabio, conocido por los habitantes del bosque como Elías, el custodio de las transformaciones. Con su mirada sabia y serena, Elías percibió la confusión en los ojos de Isabella y se acercó con calma. «Bienvenida, Isabella, exploradora convertida en criatura mágica. Tu llegada estaba predestinada», dijo Elías con una sonrisa. Isabella, sorprendida por el conocimiento del anciano, le contó su historia y como una violeta mágica la había transformado. Elías escuchó atentamente y, con un gesto sabio, le reveló la verdad detrás de su metamorfosis. La violeta que encontraste es una flor de las transformaciones, rara y poderosa. Ha sido elegida para ser un puente entre el mundo humano y el mágico. Deberás aprender las lecciones de este bosque y descubrir cómo desatar la magia que llevas dentro. Isabella, aunque inicialmente inquieta, se sintió inspirada por las palabras de Elías. Con su guía, comenzó a explorar los rincones ocultos del bosque, aprendiendo a escuchar el susurro del viento y a sentir la vibración de la tierra bajo sus patas. Con cada día que pasaba, Isabella descubría más sobre el equilibrio de la naturaleza y la importancia de respetarla. A medida que se sumergía en las enseñanzas del bosque, su corazón se llenaba de gratitud y humildad. Elías se convirtió en su mentor,
enseñándole las antiguas canciones de los árboles y los secretos de las criaturas mágicas. Juntos, exploraron las maravillas que el bosque escondía y compartieron historias que habían resistido el paso del tiempo. Así, en el segundo capítulo de esta mágica aventura, Isabella comenzó a comprender que su transformación no era solo un misterio por resolver, sino una oportunidad para descubrir la verdadera esencia de la vida en el bosque y aprender a convivir en armonía con la naturaleza. El bosque reveló uno de sus secretos más asombrosos. Isabella, ahora más conectada con la magia que fluía a su alrededor, se embarcó en una travesía nocturna que cambiaría su percepción para siempre. Siguiendo la suave luz de las luciérnagas, Isabella llegó a un claro donde las sombras danzaban con las luces de la luna. En el centro de este escenario mágico, un árbol anciano se erguía majestuosamente, sus ramas estirándose hacia el cielo estrellado. De repente, las sombras cobraron vida, transformándose en figuras etéreas que parecían salidas de un sueño. Eran los espíritus del bosque, guardianes invisibles que velaban por la armonía entre la luz y la oscuridad. En silencio, los espíritus comenzaron una danza mística, un ballet etéreo que narraba la historia del bosque y su relación con los seres que lo habitaban. Isabella observaba maravillada, sintiendo la energía mágica vibrar en el aire. Al final de la danza, uno de los espíritus se acercó a Isabella. Su luz titilante revelaba una forma indescriptible, una presencia que irradiaba sabiduría y serenidad. Isabella, exploradora transformada, has llegado en el momento justo. El bosque te ha elegido como testigo de su danza eterna. Ahora, debes aprender a equilibrar las luces y las sombras en tu corazón para encontrar la paz que buscas. Con estas palabras, el espíritu del bosque tocó el corazón de Isabella con una luz cálida, infundiendo en ella la sabiduría ancestral del bosque. A partir de ese momento, Isabella comprendió que su viaje no solo se trataba de revertir su transformación, sino de abrazar la dualidad de la vida y encontrar la armonía en medio de la magia. Mientras exploraba el bosque en la luz del día, Isabella se topó con una clara en la que florecían flores de colores vibrantes y mariposas que danzaban en el aire. Allí, conoció a Luna, una hada luminosa con alas que destellaban con la luz del sol. Luna, curiosa y juguetona, se acercó a Isabella con una risa musical. Bienvenida, exploradora de la magia. Soy Luna, la guardiana de la claridad. Sé de tu viaje y estoy aquí para ayudarte a comprender la luz que existe en todo ser, incluso en los momentos más oscuros. Luna guió a Isabella por la claridad, donde descubrieron a Rayo, un ser elemental que controlaba la energía eléctrica del bosque. Rayo, con su presencia chispeante, se convirtió en un aliado inesperado. Juntos, los tres exploradores mágicos emprendieron una travesía por el bosque, enfrentándose a desafíos y descubriendo secretos aún más profundos. A medida que avanzaban, Isabella se dio cuenta de que la magia del bosque no solo residía en sus transformaciones y danzas nocturnas, sino también en la fuerza y la luz que emanaban de las conexiones entre seres mágicos. Luna y Rayo se convirtieron en compañeros leales de Isabella, compartiendo sus propias historias y habilidades mágicas. Juntos, formaron un equipo destinado a desentrañar los misterios del bosque y ayudar a Isabella a encontrar su verdadera forma. La aventura de Isabella, Luna y Rayo continuaba con inquebrantable determinación. En el quinto capítulo, el bosque reveló un enigma inesperado que cambiaría el rumbo de sus destinos. Un día, mientras exploraban una parte desconocida del bosque, llegaron a un lugar sumido en sombras más densas de lo habitual. La atmósfera se volvió pesada, y los árboles susurraban secretos oscuros. De repente, surgieron sombras vivientes que se materializaron en criaturas sombrías. Eran las criaturas de las sombras profundas, seres que se alimentaban del desequilibrio en el corazón de aquellos que se aventuraban demasiado en la penumbra. Isabella, Luna y Rayo sintieron la amenaza inminente y se prepararon para enfrentar este nuevo desafío. Las criaturas sombrías, con sus ojos brillando en la oscuridad, avanzaron hacia ellos, intentando oscurecer la luz que los tres amigos llevaban consigo.
En medio de la lucha, una figura misteriosa emergió de las sombras. Era Zephyr, un antiguo guardián del bosque con la habilidad de manipular el viento y las sombras. Con movimientos ágiles, Zephyr se unió a la batalla, ayudando a repeler las criaturas. Al final de la lucha, Zephyr reveló la verdad que cambiaría el curso de la historia. Las sombras profundas eran el resultado de un antiguo desequilibrio en el bosque, un conflicto ancestral entre la luz y la oscuridad que amenazaba con consumir toda la magia. Isabella, Luna, Rayo, el destino los ha llamado a ustedes para restaurar el equilibrio perdido. Deben encontrar la fuente de la luz interior y enfrentarse a las sombras profundas para salvar el bosque mágico, dijo Zephyr con solemnidad. Este giro inesperado dejó a nuestros protagonistas con un nuevo propósito, enfrentándose a una misión que iba más allá de la resolución del enigma personal de Isabella. La búsqueda de la fuente de la luz interior llevaría a nuestros héroes a lugares aún más oscuros y desafiantes, pero también les brindaría la oportunidad de demostrar la fuerza de la verdadera luz que habitaba en sus corazones. La misión para encontrar la fuente de la luz interior llevó a Isabella, Luna, Rayo y Zephyr a los rincones más profundos y oscuros del bosque mágico. En su búsqueda, descubrieron un lugar olvidado por el tiempo, donde las sombras se entrelazaban con la esencia misma de la magia. En ese rincón olvidado, se encontraron con dos poderosos antagonistas, Nocturna y Umbra, gemelas sombrías que personificaban la dualidad de la oscuridad. Nocturna, con su mirada hipnótica, controlaba las sombras más profundas, mientras que Umbra, con su risa sibilante, tenía el poder de oscurecer incluso la luz más brillante. Las gemelas, resentidas por el equilibrio que los protagonistas intentaban restaurar, se interpusieron en su camino con una malévola determinación. Con cada paso, las sombras se intensificaban, creando un aura de inquietud que envolvía a nuestros héroes. Nocturna y Umbra, con su presencia imponente, revelaron un oscuro secreto del bosque. El desequilibrio que enfrentaban no era solo resultado de acciones recientes, sino de un antiguo conflicto entre las fuerzas de la luz y la oscuridad. Este bosque fue testigo de guerras olvidadas y traiciones que resonaron a través de los siglos. Nosotras somos la manifestación de las sombras que quedaron atrapadas en este eterno conflicto, declaró Nocturna con voz siniestra. Las gemelas desataron su poder oscuro, desafiando a Isabella y sus compañeros a una batalla que pondría a prueba la fortaleza de la luz interior que llevaban consigo. El bosque, testigo silencioso de la confrontación, temblaba ante la intensidad de la lucha. En medio del caos, una figura enigmática emergió de las sombras. Era Silvanus, un ser antiguo que una vez fue clave en la guerra del bosque. Con ojos llenos de pesar, se acercó a Isabella y sus compañeros. Las sombras olvidadas han despertado. Solo equilibrando la luz y la oscuridad podrán restaurar la paz perdida. El destino del bosque descansa en sus manos, pero el camino será difícil y lleno de sacrificios, advirtió Silvanus antes de desaparecer en la oscuridad. Este enfrentamiento con Nocturna y Umbra marcó un punto de quiebre en la historia, exponiendo a nuestros héroes a un desafío mucho más grande y oscuro de lo que jamás habían imaginado. Mientras las sombras se cerraban en torno a ellos, Isabella y sus compañeros se prepararon para enfrentarse a las verdades enterradas en el pasado y a las sombras que amenazaban con consumir todo a su paso. Tras el enfrentamiento con Nocturna y Umbra, la sombría energía que se desató dejó a Isabella y sus compañeros en un estado de introspección. A medida que avanzaban por el bosque, las sombras se desvanecían lentamente, revelando un sendero en el que se forjarían las pruebas más desafiantes y reveladoras. El bosque mágico, ahora imbuido con la tensión del pasado, los guió hacia la Cámara de los Antiguos, un lugar sagrado donde los seres más antiguos del bosque compartían sus conocimientos a través del tiempo. Al ingresar, fueron recibidos por los guardianes ancestrales, criaturas milenarias que custodiaban los secretos de la fuente de la luz interior. Entre los guardianes, resplandecía Silfia, una sabia dríada con hojas doradas que susurraban historias ancestrales. Silfia reveló que para alcanzar la fuente de la luz interior y restaurar el equilibrio, Isabella y sus compañeros debían superar 3 pruebas fundamentales.
la prueba de la sabiduría, la prueba del coraje y la prueba del sacrificio. La prueba de la sabiduría. En esta prueba, los héroes fueron desafiados a comprender las lecciones del pasado y aplicarlas en el presente. Se sumergieron en visiones que revelaron las historias entrelazadas de los guardianes y los seres mágicos que habían habitado el bosque a lo largo de los siglos. La prueba del coraje. La segunda prueba llevó a Isabella y sus compañeros a enfrentarse a sus miedos más profundos. En un bosque ilusorio, cada uno se encontró con versiones sombrías de sí mismos, obligándolos a confrontar sus propias debilidades y superarlas con valentía. La prueba del sacrificio. La última prueba llevó a nuestros héroes al borde de la despedida. Para alcanzar la fuente de la luz interior, debían demostrar que estaban dispuestos a sacrificar algo precioso por el bien del bosque. Cada uno enfrentó una elección difícil, un tributo personal que resonaría en los confines del bosque mágico. Al completar las pruebas, los héroes emergieron transformados y fortalecidos. Silphia reveló que la fuente de la luz interior estaba en el corazón del bosque, pero su acceso estaba protegido por una barrera mágica que solo se abriría cuando el equilibrio entre luz y oscuridad se restableciera por completo. Después de superar las pruebas en la Cámara de los Antiguos, una transformación sutil comenzó a gestarse en Isabella. Cada paso que daba hacia la fuente de la luz interior hacía que la magia latente en su ser resonara con mayor intensidad. Un resplandor suave, apenas perceptible, comenzó a rodearla, como si el bosque reconociera la valentía que había demostrado. Isabella notó que sus sentidos se agudizaban. Podía escuchar los susurros de las hojas y sentir las pulsaciones de la vida en cada rincón del bosque. Sus ojos capturaban destellos de luz mágica que danzaban entre las ramas, revelándole secretos que antes le eran invisibles. La conexión con Luna, Rayo y Zephyr también se fortaleció. Juntos, compartían una armonía mágica que se traducía en una comprensión instintiva entre ellos. Cada uno empezó a descubrir habilidades únicas, reflejo de la magia que fluía en su interior. Luna, con sus alas resplandecientes, desarrolló la capacidad de iluminar la oscuridad con una luz reconfortante. Rayo, imbuido con la energía eléctrica del bosque, podía manipular los elementos a su voluntad. Zephyr, maestro del viento y las sombras, se volvió un protector silencioso que disipaba las amenazas invisibles. Isabella, por su parte, descubrió que podía comunicarse con las criaturas del bosque a un nivel más profundo. Los animales mágicos compartían con ella sus historias, sus alegrías y sus temores. La naturaleza misma respondía a su llamado, guiándola con señales místicas hacia el camino correcto. A medida que avanzaban hacia la fuente de la luz interior, la magia de Isabella se volvía más tangible. Su presencia emanaba un aura luminosa que inspiraba confianza en aquellos que la rodeaban. No solo estaba destinada a resolver el enigma de su transformación, sino también a convertirse en un faro de esperanza para el bosque y sus habitantes mágicos. La magia interior de Isabella se convertía en un elemento central de su identidad, marcando el despertar de sus verdaderos poderes y consolidando su papel como la clave para restaurar el equilibrio mágico del bosque encantado. Con la magia interior de Isabella en pleno despertar, el bosque mágico los guió hacia un rincón donde la densidad del aire se tornaba vibrante. Una abertura entre los árboles dejó entrever un paisaje celestial iluminado por las estrellas, marcando la proximidad a la fuente de la luz interior. Mientras avanzaban, una melodía suave resonó en el aire, como si las estrellas mismas susurraran secretos antiguos. De la penumbra emergió Lyra, una criatura etérea que personificaba la conexión entre el cielo y la tierra. Lyra, con su cabello plateado que se confundía con el brillo de las estrellas, les habló con una voz que llevaba consigo la historia del cosmos. Bienvenidos, viajeros de la magia. Aquí, en el umbral estelar, se encuentra la última prueba antes de alcanzar la fuente de la luz interior. Deben atravesar el velo de las estrellas para demostrar la verdadera luz que llevan en sus corazones. El velo de las estrellas era una cortina luminosa que ocultaba el acceso directo a la fuente.
Solo aquellos con la magia más pura podrían atravesarlo. La prueba requería una conexión profunda con el cosmos, una sincronización entre la magia interior de cada uno de los héroes y la resonancia estelar. Isabella, Luna, Rayo y Zephyr se sumergieron en la danza de las estrellas, permitiendo que la magia fluyera entre ellos y creara una sinfonía mágica que resonaba en armonía con el universo. La cortina estelar respondió al llamado, revelando el camino hacia la fuente de la luz interior. Mientras atravesaban el velo de las estrellas, los héroes experimentaron visiones cósmicas que revelaban la conexión entre el bosque, las estrellas y la magia que fluía en su interior. Fueron testigos de la creación y el renacimiento, sintiendo la inmensidad del tiempo y el propósito que los había llevado hasta ese punto. Al llegar al otro lado, se encontraron frente a la fuente de la luz interior, un manantial de energía pura que emanaba una luz que abarcaba todos los colores del espectro. La fuente susurraba palabras de agradecimiento, reconociendo el valor y la dedicación de los héroes que habían superado cada prueba. Con la magia interior plenamente despertada, Isabella y sus compañeros estaban listos para enfrentarse al desafío final y devolver al bosque mágico su equilibrio perdido. La fuente de la luz interior les concedió una bendición cósmica, potenciando sus habilidades y confiándoles la tarea de restaurar la armonía en el corazón del bosque encantado. La fuente de la luz interior, una vez atravesado el velo de las estrellas, brindó a Isabella y sus compañeros un poder sin igual. La magia fluyó en ellos como una corriente de luz, uniendo sus destinos con el bosque mágico y las estrellas que vigilaban desde lo alto. Con su nueva fortaleza, los héroes se dirigieron hacia el corazón del bosque, donde Nocturna y Umbra, las gemelas sombrías, aguardaban con una oscura resolución. Las sombras se espesaron, envolviendo el terreno en una atmósfera de tensión y malevolencia. Nocturna, con ojos brillantes como la noche, y Umbra, con risa siniestra que resonaba en las sombras, se alzaron como guardianes finales del desequilibrio. La confrontación estaba destinada a decidir el destino del bosque encantado y, de hecho, el destino de la magia misma. La batalla comenzó con un choque de poderes mágicos. Isabella, Luna, Rayo y Zephyr se movieron en armonía, combinando sus habilidades mejoradas para contrarrestar las sombras que emanaban de las gemelas. Cada hechizo y cada golpe resonaba con la energía cósmica que habían adquirido en su viaje. Nocturna y Umbra, sin embargo, no eran adversarias comunes. La oscuridad que las envolvía se volvía más densa a medida que se intensificaba la lucha. Desataron tormentas de sombras y conjuros oscuros que desafiaban incluso la magia recién descubierta de los héroes. En el clímax de la batalla, cuando parecía que las sombras amenazaban con prevalecer, Isabella recordó las lecciones aprendidas en las pruebas de sabiduría, coraje y sacrificio. La magia interior, ahora plenamente entendida, resonó con una luz que trascendía la oscuridad. Con un acto de valentía y compasión, Isabella extendió su mano hacia Nocturna y Umbra. La luz en su interior se transformó en una luz sanadora, disipando las sombras que envolvían a las gemelas. En ese gesto, la conexión con la magia del bosque se manifestó en su máxima expresión. Nocturna y Umbra, tocadas por la luz de la comprensión, se transformaron en sombras amigables que se desvanecieron en el viento. La oscuridad que las había consumido durante tanto tiempo finalmente se disipó, revelando la verdad que las gemelas habían olvidado. La luz y la oscuridad no eran enemigas, sino aspectos complementarios del mismo universo. La fuente de la luz interior respondió con un resplandor cálido y la tierra misma tembló, celebrando la restauración del equilibrio. El bosque encantado, liberado de la sombra, brilló con una luz renovada que se extendió hasta los confines del bosque. La armonía había sido restaurada, pero el viaje aún no había llegado a su fin. La última parte de la travesía llevaría a nuestros héroes hacia un epílogo lleno de revelaciones y celebraciones, donde la magia y la naturaleza danzarían en perfecta sincronía. Con la oscuridad disipada y la armonía restaurada en el bosque encantado, Isabella y sus compañeros creían que la paz finalmente había llegado. Sin embargo, mientras exploraban los rincones recién iluminados, un susurro perturbador resonó entre las hojas.
La tierra tembló bajo sus pies, y un estruendo profundo se hizo eco en el aire. De las raíces de los árboles más antiguos emergió una presencia colosal, la bestia de las raíces. Con ojos centenarios llenos de furia, la bestia se alzó, sacudiendo el suelo con cada paso. Isabella, Luna, Rayo y Zéfir, desconcertados por este nuevo giro, se acercaron con cautela. La bestia de las raíces, una antigua guardián del bosque, reveló que su despertar se debía a la liberación de las sombras y la restauración del equilibrio. Sin embargo, sus raíces estaban impregnadas de una antigua oscuridad que despertó con más fuerza que nunca. Habéis liberado el bosque de las sombras, pero las raíces de mi ser aún albergan un conflicto olvidado. La antigua oscuridad se alimenta de mi esencia, amenazando con sumergir todo en la sombra una vez más, dijo la bestia con una voz que resonaba como un susurro de la tierra misma. Para enfrentar esta nueva amenaza, la bestia de las raíces instó a los héroes a buscar la raíz de la redención, una fuente mágica oculta en el corazón del bosque. Solo al purificar esa raíz ancestral podrían erradicar la oscuridad que persistía en las entrañas del antiguo guardián y asegurar la paz duradera. Así, la tarea se volvió aún más desafiante, ya que Isabella y sus compañeros debían enfrentarse a la oscuridad que se escondía en las profundidades del bosque, preparándose para una confrontación con la bestia de las raíces y la sombra que amenazaba con sumergir nuevamente al bosque encantado en un conflicto ancestral. La búsqueda de la raíz de la redención llevó a Isabella y sus compañeros a las profundidades más ocultas y olvidadas del bosque mágico. Un sendero enmarañado los condujo a través de pasadizos secretos y rincones donde la magia era aún más densa. A medida que se adentraban en las sombras más profundas, enfrentaron desafíos que desafiaban incluso la magia recién adquirida. Criaturas sombrías y enredaderas oscuras intentaban detener su avance, pero la determinación de los héroes se mantenía firme. En el corazón de las profundidades olvidadas, descubrieron una caverna mágica donde las raíces ancestrales se entrelazaban como un enigma enterrado en la historia del bosque. La raíz de la redención yacía en el centro, una esencia resplandeciente que parecía susurrar promesas de liberación. Antes de que pudieran alcanzar la raíz, una sombra antigua se materializó. Era la sombra primordial, la manifestación misma de la oscuridad que se alimentaba de la bestia de las raíces. La sombra, con su presencia imponente, se interpuso en el camino de los héroes, desafiándolos a una última confrontación. La batalla que siguió fue épica, una danza de magia y sombras que resonaba en las paredes de la caverna. La sombra primordial desató todo su poder oscuro, intentando consumir la luz que los héroes llevaban consigo. Sin embargo, Isabella y sus compañeros respondieron con una determinación fortalecida por las lecciones aprendidas y la magia interior que ahora fluía en su esencia. En el punto culminante de la batalla, Isabella se dio cuenta de que la sombra primordial no era solo una entidad malévola, sino una parte perdida de la propia bestia de las raíces. Con un acto de compasión y valentía, Isabella extendió su mano hacia la sombra, fusionando la oscuridad con la luz de su magia interior. La sombra primordial, ahora purificada, se disolvió en una neblina de luz. La raíz de la redención respondió al gesto, liberando una energía curativa que se extendió por las raíces de la bestia. La caverna tembló con el eco de la restauración, y la esencia liberada de la sombra primordial se fundió con la bestia de las raíces, purificándola por completo. Con la raíz de la redención en su poder, Isabella y sus compañeros emergieron de las profundidades olvidadas, llevando consigo la clave para liberar a la bestia de las raíces de la sombra que la había atormentado durante tanto tiempo. El bosque encantado resonaba con una calma renovada, pero el destino aún tenía preparada una última revelación antes de que la paz pudiera asentarse por completo. El regreso de Isabella y sus compañeros con la raíz de la redención marcó el comienzo de la última fase de su épica travesía. Con la esencia curativa en sus manos, se dirigieron hacia el corazón del bosque, donde la bestia de las raíces aguardaba, aún envuelta en sombras antiguas. Al llegar, la raíz de la redención emanó una luz cálida que envolvió a la bestia. Las raíces ancestrales respondieron al toque curativo,
liberando la oscuridad que las había enredado durante tanto tiempo. La bestia de las raíces, ahora liberada de la sombra, resplandeció con una luz pura y regia. En ese momento crucial, la esencia de la sombra primordial, que Isabella había fusionado con la luz de su magia interior, se manifestó en una forma etérea. Era Eos, un ser de luz y sombra que personificaba la reconciliación de la dualidad. Eos se dirigió a los héroes con gratitud y tristeza entrelazadas en su voz. Gracias, valientes viajeros. Vuestra compasión ha liberado mi esencia y reconciliado las sombras que me consumían. Ahora, la magia del bosque puede florecer en su máximo esplendor. Con las palabras de Eos resonando en el aire, el bosque encantado cobró vida de una manera que nunca antes habían presenciado. Los árboles, las flores y las criaturas mágicas vibraban con una energía rejuvenecida. La conexión entre la tierra y el cielo, la luz y la oscuridad, se restableció en un equilibrio perfecto. De repente, las estrellas en el cielo comenzaron a parpadear en una secuencia armoniosa. Un halo de luz descendió, formando una majestuosa aurora mágica sobre el bosque. La danza de las luces en el cielo reflejaba la armonía restaurada en el corazón del bosque. Isabella y sus compañeros, junto con la bestia de las raíces y Eos, se sumaron a la danza. Cada movimiento resonaba con la magia eterna que fluía a través de ellos. El bosque mágico respondió con susurros de agradecimiento, creando una sinfonía de paz que se extendió por todo el reino encantado. La historia de Isabella, la exploradora transformada, llegaba a su conclusión, pero el bosque mágico ahora vibraba con una nueva vida y un equilibrio restaurado. En este capítulo final, los héroes se convirtieron en guardianes de la magia eterna, custodiando la armonía que habían reconstruido con valentía, compasión y la fuerza de sus propios corazones.